A veces en nuestras historias llegamos a un punto de dificultad en el que hay tantas tramas y subtramas y personajes y diálogos que perdemos el hilo y nuestra historia se vuelve tan compleja que no sabemos ni a dónde va ni cómo empezó. Es un proceso natural, digamos, de que las historias primero se tienen que llenar de este tipo de elementos de la historia, pero luego tienes que empezar a quitarlos. Entonces, siempre es mejor ir hacia la simplicidad. Es mejor lo simple que lo complicado, pero para empezar a hacerla simple a esta historia, en un punto vamos a tener que llenarla de muchas otras cosas que vamos a ir quitando. Esa es la mejor manera de hacerlo. Y con la práctica obviamente vas a llegar a un punto en el que ya tienes una especie de instinto para hacerla simple sin necesidad de primero ir hacia lo macro. Aún así, todos los guionistas a veces escriben 300, 500 páginas antes de empezar un proceso de edición en el que realmente van cortando lo que importa. Esto incluye situaciones como historias de los personajes que no van a ir y que el guionista tal vez sabe que no va a ir, pero de todas maneras la escribe como una novela. Entonces es toda una historia o todo un cuento desde que el personaje, digamos que es una historia de guerra, entonces desde que era joven y por qué llegó a la guerra y cómo era su papá y por qué le gustó entrar al ejército o por qué le obligaron a entrar al ejército, por ejemplo. Entonces todo eso le va a ser de carne y hueso, digamos, a ese personaje. Y es algo que no va a ir en la película porque sería eterna o aburrida, pero que ya al guionista y al director le darían una señal de cómo es ese personaje. Pero tiene que quedar muy claro que aunque hagas todo este árbol de historias que van y que tienen raíces, que van hacia muchos lugares, en un punto solo se tiene que ver el árbol. Ahora, ¿cómo haces más simple la historia? Lo mejor es que entiendas y te ancles en un solo elemento. Por ejemplo, te puedes anclar en un personaje. Y el personaje es el que personifica o encarna el objetivo de la historia. Si es que, por ejemplo, tú eliges otro elemento como el tema, es un poco más ambiguo. O sea, si dices el bien triunfa sobre el mal, es más difícil que sepas por dónde vas a ir editando esa historia para hacerla simple. Pero si es que dices el personaje lo que quiere es matar al villano, porque el villano representa el mal, entonces sabes que todo lo que no sea que el personaje buscando el objetivo de acabar con el villano está de más. ¿Cómo puedes empezar tú a desarrollar un instinto para que sea más fácil editar las historias? En realidad tienes que entender de dónde viene y por qué nuestro cerebro, el de todas las personas, prefiere la simpleza. Y eso viene desde la evolución en el sentido de que cuando estamos en una situación muy extrema, sea la que sea peligro, sea por miedo, sea porque queremos relacionarnos o aparearnos o como le quieras decir, cuando queremos algo nos enfocamos solo en eso. Entonces, si por ejemplo viene una tribu extraña y nos quiere atacar cuando éramos cavernícolas, toda nuestra energía y todos nuestros pensamientos van hacia huir de esta tribu que nos va a atacar o enfrentar esa tribu que nos va a atacar, dependiendo de cuánto peligro haya. O sea, si es una tribu que viene armada hasta los dientes y nosotros no tenemos muchas defensas, entonces vamos a tener que huir. Y cuando huimos, se desactiva todo lo demás y solo vemos una sola cosa. Es como cuando los caballos les ponen estas cosas para los ojos y solo vemos hacia dónde huir, tal vez hacia las montañas o tal vez hacia el mar. Es así, no es vamos por acá y otros vamos por el bosque y otros por la cueva, porque eso es lo que generaría que todos muramos. Entonces los sobrevivientes son aquellos que dicen: lo mejor es ir hacia la montaña porque desde ahí tenemos una mejor visión para acabar con esta tribu que nos está atacando. Un solo objetivo. Entonces, en la evolución se nos dio este proceso. Y este es un ejemplo de entre muchos, porque otro puede ser simplemente que estás muriéndote de hambre y ves que a lo lejos en este lugar desértico hay una palmera. Tal vez ahí haya un coco o haya agua. Entonces te enfocas en ir a esa palmera. Esa es la manera en la que el cerebro evolucionó. Entonces, eso, a pesar de que ahora vivamos en un mundo mucho más sofisticado, todavía está presente de cierta manera.
Por eso es que es más fácil que un espectador se centre en historias que están muy claramente definidas. Ahora, sí, eso anula todas las otras historias que son más complejas, o las anula para el espectador, digamos. Entonces, por eso vas a tener espectadores, el 90% va a preferir una historia muy simple y solo un 10% va a preferir algo un poco más complejo, pero eso ya depende de otras cosas que no vale la pena ni siquiera entrar en este video. Lo que tienes tú que entender es que si te enfocas en una sola cosa, siempre es mejor que enfocarte en muchas. Que una historia sea simple no quiere decir que, por ejemplo, su estructura deba serlo. Puede ser que sí, puede ser que tú dices, va a haber un acto, dos actos, tres actos, ¿no es cierto? Es un inicio, un medio y un final. Al inicio va a pasar algo, como alguien encuentra a una persona muerta. En el medio es cómo vamos descubriendo quién mató a esta persona. Y al final es, esta es la persona que ha asesinado a esta persona, otra que la encontramos al inicio. Entonces, eso es la forma más simple y esa historia es eterna. Puedes contarla una y otra vez y nadie se va a cansar. Entonces, por ejemplo, si es que fuera Philip Marlowe de Raymond Chandler, él lo que va a hacer es la misma historia. Algo pasa, hay un crimen al inicio y el detective tiene que descubrir el por qué o quién lo hizo. Lo que le hace mucho más literario a Raymond Chandler es que él se fija en los personajes y ingresa en unas decisiones ambiguas que tiene que tomar Philip Marlowe para poder descubrir el crimen. Por ejemplo, los mismos villanos o la persona que le contrata muchas veces tiene una moral muy ambigua o es alguien que, por ejemplo, fue un ex nazi y ahora está trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Entonces él contrata para que descubran quién asesinó a su esposa. Entonces sí, alguien cometió ese crimen, pero Philip Marlowe es como que ahora se pregunta, pero ¿y por qué hay un nazi trabajando para el gobierno? Entonces así es como complejizas, digamos, la historia, pero en realidad sigue siendo simple, sigue siendo voy a descubrir quién asesinó a la esposa de esta persona. Alguien que era un maestro de esto de la simplicidad es Alfred Hitchcock. Él tenía premisas muy simples. Por ejemplo, en Rear Window es solo un personaje que está viendo por la ventana y ve un crimen y luego él quiere resolverlo. Eso es todo. Es resolver un crimen. Ahora, ¿qué es lo que le hacía interesante? Que él, por ejemplo, hace que el personaje no se pueda mover. También lo hace fotógrafo. ¿Y eso qué implica? Implica que, por ejemplo, él tiene equipo como lentes tele con los que puede ver más claramente qué es lo que está pasando en el edificio del frente. Pero también puedes hacer un análisis más profundo y más filosófico, más psicológico, que es lo que suelen hacer con Hitchcock. Puedes preguntarte por qué este personaje es voyerista o por qué no acepta casarse con Grace Kelly y todas estas cosas. Entonces haces como un análisis de el voyerismo en esta película y en Hitchcock y en sus ideas y cosas así. Entonces ahí es donde está la complejidad, digamos. Pero en realidad la historia es simple. Hitchcock siempre solo quería eso, la emoción. Todo lo demás, todo lo que los filósofos y los psicólogos y todos le quieren imponer a las historias ya son análisis de ellos. Y para eso es el arte. Pero tu trabajo, como el de Hitchcock, como director, es solo contar la historia y provocar emociones y tenerle a la gente al borde del asiento. Si es que extra también pasan otras cosas por detrás, mucho mejor. Pero eso es algo que tú no debes pensar. Si es que tu imaginación y tu creatividad y la forma en la que has vivido tu vida te lleva a poder expresar estas cosas de una forma inconsciente, mucho mejor. Y Hitchcock, claro que también trataba de imponer ciertas ideas que eran de él. Por ejemplo, esto del voyerista que está viendo al inicio solo a la chica que es muy guapa y es bailarina y que tal vez hasta la ve desnuda, que es lo que se implica. O también ve a estas otras personas que están ebrias y en una fiesta. También ve cómo es la relación de marido y mujer de la persona que al final parece que termina asesinándola. Entonces todo eso es algo que Hitchcock se pregunta en su vida, es algo en lo que él está interesado. Así como cuando hace otra película como La Soga, él está interesado en esta parte de discusión filosófica sobre la muerte. Eso le interesa a él, pero la pone en una historia muy simple de asesinamos y luego que no nos descubran.
O queremos dar pistas, pero no queremos que nos descubran. Eso es todo. Solo es, hicimos esto, no nos van a descubrir. Nada más que eso es la historia. Pero lo que la hace interesante es la manera en la que está contada. La manera en la que Hitchcock hace que justo haya un profesor al que ellos admiran y empiezan a hablar de la muerte y del asesinato, el crimen perfecto. Todo eso ya solo es cosas que vas poniendo encima de esta base sólida que es muy simple. Ahora, esto de la simplicidad también se aplica a las oraciones en el guión, o si eres escritor, a las oraciones del libro. Tienes que aprender a diferenciar qué es la parte que debe ser simple y cuál es la parte que debe ser complicada. En el sentido de que, por ejemplo, Patrick Süskind, cuando escribe en El perfume, estas descripciones completamente detalladas y largas de cómo es el olfato, cómo él huele estas sensaciones y todas esas son como poemas muy largos para describir perfectamente el olfato o los olores. Eso tienes que entender que está sobre una base de simpleza, porque a la final de lo que se trata el perfume es solo de este hombre que está en búsqueda del olor perfecto. Eso es todo lo que está haciendo. Pero la parte que le hace muy interesante es cómo busca ese olor perfecto. Y también él como personaje como no puede oler. ¿Por qué lo hace de esa manera? Entonces la historia se vuelve muy oscura y todo lo que es, y para no spoilear todo lo que es el perfume, es porque él en esta base simple puede hacer florecer todas estas descripciones del lenguaje y también estas preguntas filosóficas de cuál es su identidad, de esta búsqueda de las sensaciones y de los límites éticos de buscar algo así, de buscar la identidad de esta persona. Entonces, yo podría hacer todo un ensayo filosófico sobre eso, pero a la final, yo como escritor, si yo soy Patrick Süskind, yo solo tengo que escribir correctamente esta historia y la forma correcta de escribir es saber muy claramente de qué se trata y luego usar las herramientas necesarias para que esa historia se cuente bien. En resumen, ¿por qué usar la simplicidad? Porque esa es la forma de conectar con el espectador, porque el espectador, el cerebro del espectador está conectado de tal manera que prefiere un objetivo simple. Pero dentro de ese objetivo simple tú le puedes llenar de todas tus emociones y de todos tus pensamientos filosóficos y todo lo que quieras. Pero siempre ten en claro que es mejor o es más inteligente aquel que puede tomar algo muy complejo y hacerlo simple para explicarte que alguien que hace lo opuesto. Eso es como una ley. O como decía el escritor del Principito, Antoine Saint-Exupéry, la perfección se alcanza no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no queda nada más que quitar. Si quieres más clases de cine completamente gratis, suscríbete a la newsletter que voy a poner ahí en los comentarios y eso es todo.